Lo más difícil es conocernos a nosotros mismos. Lo más fácil es hablar mal de los demás. Tales de Mileto. Jóvenes, sean bienvenidos a esta, su quinta clase. Vamos a seguir trabajando con el corte 2, que son las funciones. En esta ocasión, vamos a trabajar lo que es la función con grado mayor que 2. Vamos a ver su representación y vamos a ver su gráfica y propiedades. ¿Qué hemos visto en las dos clases anteriores? ¿Se acuerdan que trabajamos con la función cuadrática? De esa función cuadrática, en la primera clase vimos cómo se representaba y cuáles eran sus características. Y la vez pasada, la clase de lunes, vimos acerca de la gráfica y cuáles eran sus propiedades. Para eso, si se acuerdan, que hemos trabajado dos videos. El primero es acerca de la representación y sus características de la función cuadrática, y el pasado es el de la gráfica y sus propiedades. Les recuerdo acerca de las tareas. La tarea número 4 vence el día lunes 3 de mayo a las 11 de la noche. La tarea número 3 vence el día de hoy, miércoles, a las 11 de la noche. Y la tarea número 2 ya venció, y eso fue el lunes a las 11 de la noche. Avancemos hacia el tema. Presten mucha atención. En primer lugar, vamos a considerar lo que es la función con grado mayor que 2. Esta función va a tener la siguiente representación. Esta es la regla para la función con grado mayor que 2. Tenemos que comprender cuál es la notación. Es una notación en forma algebraica, en notación por comprensión. Ya sabemos que en primer lugar debemos de comprender f paréntesis x, y ya sabemos que f paréntesis x se lee como la función que depende de x. Al mismo tiempo, f paréntesis x, si recuerdan, también se puede poner como y paréntesis x, es decir, la y que depende de x. Y también al mismo tiempo se puede poner simplemente como y, queriendo decir que es la segunda componente que depende de cierta manera de la primera componente, primera parte. Segunda, observen los números, las letras que van a relacionarse con A, B, C, D, y fíjense que puede continuar, puede ser E, F y demás. Todas esas letras que puedan aparecer son cualquier número. Esta parte es la importante. Observen que en primer lugar aparece la letra n, queriendo decir que es cualquier exponente, pero fíjense que a ese exponente se le resta una unidad, después se le vuelve a restar una unidad, se le puede restar otra unidad y así continúa. Por ejemplo, si n valiera 5, pues entonces el siguiente término debe constar que la x toma el valor de 4 porque 5 menos 1 es 4. El siguiente valor sería 3 porque 5 menos 2 es 3. El siguiente sería 2 porque 5 menos 3 es 2. A todo esto le vamos a llamar que es el grado de la función. ¿Se acuerdan? El grado es el exponente mayor que tiene la función. Esa es la función con grado mayor que 2. Ya trabajamos la vez pasada la función que tenía el exponente 2, que es la función cuadrática. Ahora esperemos que puede ser exponente 3, exponente 4 y más exponentes, pero es muy complicado de repente ya trabajar con exponente 5, exponente 6 y más valor del exponente. Pero finalmente esta es la función con grado mayor que 2. Adentrémonos un poco más a ella. Por ejemplo, si tuviéramos esto, la función que depende de x es 3x cúbica más 7x menos 2. ¿Qué es lo que debemos hacer en primer lugar? Decir cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C y todos los demás que pueden ir apareciendo. Fíjense en este detalle. El exponente mayor es 3 y finalmente a ese exponente mayor está asociado un número. Si observamos el modelo general, ese número debe de ser A, el que está asociado con el exponente mayor. En este caso, A toma el valor de 3. Fíjense, después de x elevado al cubo, debió de aparecer x elevado al cuadrado, pero como no está x elevado al cuadrado, significa que su coeficiente vale 0, porque 0 por x elevado al cuadrado es 0 y no está apareciendo aquí. Eso significa que si no está el x elevado al cuadrado es porque b vale 0.
Después de x elevado al cuadrado, sí está x, porque el exponente sigue disminuyendo una unidad. Para S se le asocia este que va a corresponder a C. Entonces sería en este caso, C va a ser igual a 7. Y finalmente, ya no está la X, eso significa que el número independiente es el que va a tener el siguiente orden en el alfabeto, que sería D es igual a menos 2. Así es como se va nombrando A, B, C, D y todos los que van a ir apareciendo. Observen que por el hecho de que uno de los coeficientes vale 0, eso significa que esta va a ser una función cúbica, pero va a ser incompleta. ¿Por qué función cúbica? Porque el exponente mayor de la función es 3, está elevado al cubo. ¿Por qué está incompleta? Porque uno de los números fue 0, significando que no está apareciendo en la función. Ese es el primer ejemplo. Les voy a presentar otros. El número 2 dice, la función que depende de x va a ser igual a menos 5x cuarta más 2x cúbica menos 6x cuadrada más 4x menos 9. Representemos quién va a ser a. Observen el exponente mayor, que es 4. A ese exponente mayor va a estar asociado un coeficiente y ese va a ser el valor de a. En este caso, a va a ser igual a menos 5. Después, 4 menos 1 es 3, el siguiente término sí está apareciendo con x elevado al cubo, y a ese va a aparecer la letra b, que en este caso b toma el valor de 2. Enseguida, si está apareciendo x al cuadrado, y a esa x al cuadrado el valor que le corresponde es de c, y en este caso vale menos 6. Posteriormente está apareciendo la x sola, y a ese valor de la x sola le está correspondiendo el número 4, significa que d va a ser igual a 4. Y miren cómo está apareciendo el número solo, el término independiente. Eso significa que debe de aparecer otra letra del alfabeto, que es la e, va a ser igual a menos 9. Observen que ninguno de los números fue igual a 0, lo cual significa que esta es una función, miren de qué grado, exponente 4. Eso significa que esta es una función de cuarto grado o función cuarta y está completa. Es el número 2. Vamos con el número 3. La función que depende de x va a ser igual a menos 9x cuarta más 4x cúbica menos 1. Entonces verifiquemos, al exponente mayor, que es 4, le está correspondiendo el valor de menos 9. Eso significa que a va a ser igual a menos 9. Si está el exponente 3, es decir, 4 menos 1 es 3, si está apareciendo, eso significa que a este valor le debe de corresponder el valor de b, que en este caso va a ser igual a 4. Observen que no está el x elevado al cuadrado, lo cual significa que c va a ser igual a 0. Tampoco está la letra x, eso significa que d también va a ser igual a 0, pero sí está el número, eso está queriendo decir que e va a ser igual a menos 1. Observen cómo c igual a 0 y d igual a 0 significa que no están apareciendo esos dos términos en la función, queriendo decir que esta es una función cuarta también, pero está incompleta, no están apareciendo dos términos. Vamos con otro. La función que depende de x es igual a 6x cúbica menos 3. Verifiquemos el exponente mayor, que es 3. A ese está correspondiendo el número 6. Eso significa que a va a ser igual a 6. Después no está x elevado al cuadrado. Significa que b va a ser igual a 0. Tampoco está la x. Significa que c va a ser igual a 0. Pero sí está el número menos 3, queriendo decir que d va a ser igual a menos 3. Esta es una función elevado al exponente 3, es decir, es una función cúbica, y miren cómo b igual a 0 y c es igual a 0, significa que va a ser una función cúbica incompleta. Va el último. Dice, y va a ser igual a x cúbica menos x. Sí, también f de x se puede presentar como y. Entonces, bajo el modelo, el exponente mayor es 3, y observen que aquí no está escrito ningún número, por costumbre es el número 1 que nos escribió, significa que a va a ser igual a 1. No está x elevado al cuadrado, por lo tanto b va a ser igual a 0. Si está la x solita, observen, eso significa que a este valor le corresponderá c, pero otra vez no hay ningún número, por costumbre es el número 1 que nos escribió, y observen que el valor de c es menos 1. No está el número solo, significa que no está el valor de d, más bien el valor de d es 0. Entonces esta es una función cúbica, pero miren, hay dos elementos que valen 0, significa que va a ser igual que el ejercicio anterior, es una función cúbica incompleta.
Así es como se interpreta la función con grado mayor que 2. Se observa el exponente mayor y va a hacer referencia al nombre que va a tener la función. Primer elemento. ¿Listos para la gráfica? Con esto en mente, ya podemos realizar los ejercicios que están en su material. Es el ejercicio número 12, dice función cúbica y función cuarta. Significa que solamente vamos a trabajar nosotros función cúbica y función cuarta. Dice el ejercicio, traza la gráfica de las siguientes funciones y encuentra estos incisos, estos apartados. Como le hemos hecho antes, primero lo que voy a hacer es trazar la gráfica de la función y luego adentrarnos a cada uno de los incisos. El primer ejemplo dice, la función que depende de x es igual a 2x cúbica menos 4x. Por buena suerte, aquí, igual que la función constante, nos van a dar los intervalos de trabajo. Entonces, con eso es un buen panorama para avanzar. Vamos a la gráfica. Primer paso para graficar, si se acuerdan más bien, antes de hacer la gráfica vamos a dar los valores que corresponden a las letras. El exponente elevado al cubo es el mayor y corresponde a él el valor de 2. Significa que a va a ser igual a 2, como ya se señaló. No está x elevada al cuadrado, por lo tanto, b va a ser igual a 0. Si está la x, significa que c toma este número que va a ser de menos 4. No esté el número solo, significa que d va a ser igual a 0. Como hay dos números que toman el valor de 0, esta es una función cúbica, pero está incompleta. Segundo elemento, vamos a la gráfica. Primer paso para graficar, acuérdense, hay que tabular los valores, es decir, presentar los valores en una tabla, pero miren, ya nos están dando el intervalo donde vamos a trabajar los valores. Hagámoslo. Ahí está la tabla. Acuérdense, en la tabulación proponemos la primer componente. En este caso ya nos dan los valores. Dice que trabajemos desde menos 2 hasta 2. Entonces el primer valor es menos 2. ¿Se acuerdan que esto lo hicimos con la función constante? Enseguida menos 1, posteriormente 0, 1 y 2. Ya que lo hicimos, nos vamos al intervalo. Observen que en la parte izquierda es un paréntesis. Quedamos que el paréntesis significa que el valor extremo no es parte del intervalo. Les he puesto aquí queriendo decir que esto no va a formar parte del intervalo cuando se trace la gráfica en el plano. Posteriormente vamos a la parte derecha. Es un corchete. Corchete significa que el valor extremo sí es parte del intervalo. Ya tenemos esta. Ahora sí, vamos a la función. La función dice f de x es igual a 2x cúbica menos 4x. Acuérdense de qué se trata. ¿Quieres f de x? No lo olvides, f de x es sinónimo de y. ¿Quieres la segunda componente? Hazlo de esta manera. Propon estos valores en la primer componente y sustitúyelos. Entonces sería el valor trabajado en menos 2. La función evaluada en menos 1, en 0, en 1 y en 2. Hay que sustituir. Dice la función f de x, 2x cúbica menos 4x. Si x vale menos 2, pues sería 2 por menos 2 elevado al cubo. Dice la función menos 4 por x, pero x vale menos 2, sería menos 4 por menos 2. Hay que hacer las operaciones. Lo pueden hacer con la calculadora, o si no, lo pueden hacer mentalmente, pero tengan mucho cuidado. En esta operación, primero se debe trabajar menos 2 al cubo. Lo hacemos. El menos 2 se multiplica por sí mismo 3 veces. Menos por menos es más, y más por menos es menos. El resultado es negativo, y 2 por 2 es 4, y por 2 es 8. Este valor resulta de menos 8. Ese menos 8 se debe de multiplicar por el número 2 y va a dar menos 16. Por el otro lado, menos por menos va a ser igual a más. 4 por 2 es 8, quedaría menos 16 más 8, y menos 16 más 8 es menos 8. Ya tenemos el valor de la segunda componente, que es de menos 8. Observen que a x, el valor extremo no es parte del intervalo, por lo tanto el valor de y extremo tampoco debe de ser parte del intervalo. Acuérdense que aquí debe de haber una especie de hueco en la gráfica. Vamos con el valor de menos 1, la función trabajada en menos 1. 2x cúbica menos 4x, si x vale menos 1 va a ser 2 por menos 1 al cubo, menos 4 por menos 1. Se hacen las operaciones igual que la vez anterior. Primero se realiza esto. Primero los signos, menos por menos es más y más por menos es menos. Y luego los números, 1 por 1 es 1 y por 1 es 1. Significa que aquí ha quedado menos 1. Por 2 es menos 2. Luego, menos por menos es más, y 4 por 1 es 4, quedaría menos 2 más 4, y menos 2 más 4 es 2, ya tenemos el siguiente valor.
Si le van comprendiendo, se está sustituyendo como lo hemos hecho antes. Cuando x vale 0, es la función trabajada en 0. 2x cúbica menos 4x, pero si x vale 0, sería 2 por 0 elevado al cubo menos 4 por 0. Aquí me faltó el 2. 2 por 0 elevado al cubo menos 4 por 0. 0 elevado al cubo es 0, y 0 por 2 es 0, menos 4 por 0 es 0, es decir, quedaría 0 menos 0, y 0 menos 0 es 0. Ya tenemos el siguiente valor. Vamos con el penúltimo. Cuando x vale 1, dice la función 2 por x al cubo, es decir, 2 por 1 elevado al cubo, menos 4 por x, es decir, menos 4 por 1. Hagamos las operaciones. Primero se realiza esta operación. 1 elevado al cubo es 1, y 1 por 2 es 2. Luego, menos 4 por 1 es menos 4, quedaría 2 menos 4, y 2 menos 4 es menos 2. Ya tenemos el siguiente. Vamos con el último. Cuando x vale 2, sería 2 por x al cubo, es decir, 2 por 2 al cubo. Menos 4x, dice la función, pues es menos 4 por 2. Se hacen las operaciones. Fíjense en esta operación. 2 al cubo es 2 por 2, 4 por 2, 8, y 8 por 2 es 16, menos 4 por 2 es 8, quedaría 16 menos 8, y ha quedado finalmente ha quedado 8. Observen que el valor extremo en 2 sí existe, por lo tanto el valor extremo en y también va a existir. Ya termina la tabulación de los valores. Vamos con la siguiente etapa, localizar los puntos en el plano cartesiano. Vamos con el primero, menos 2 con menos 8, x que vale menos 2, 2 lugares hacia la izquierda, y que vale menos 8, 8 lugares hacia abajo. Aquí estaríamos, pero fíjense que el valor extremo no está existiendo. ¿Se acuerdan que aquí correspondía a una especie de punto sin rellenar? Ya tenemos el primero. Vamos con el siguiente, x que vale menos 1, y que vale 2, x que vale menos 1, un lugar hacia la izquierda, y que vale 2, 2 lugares hacia arriba. Este punto ya existe. Vamos con el tercero, x que vale 0, y que vale 0. Aquí estamos, el origen del plano cartesiano. Va el cuarto, x que vale 1, y que vale menos 2, x que vale 1, un lugar hacia la derecha, y que vale menos 2, 2 lugares hacia abajo. Ahí está el valor. Vamos con el último, cuando x vale 2, y vale 8, y fíjense cómo el valor extremo sí existe. X que vale 2, 2 lugares hacia la derecha, y que vale 8, 8 lugares hacia arriba, y el punto debe de ser relleno. Ya terminamos. Va la tercera etapa, unir los puntos. Los vamos a unir usando escuadra o mano alzada. Si se acuerdan, a partir de la función cuadrática ya utilizamos mano alzada. Igual aquí tenemos que hacerlo a mano alzada. Quiere decir que ustedes, con mucha calma, tienen que comenzar a trazar esta función a mano alzada sin escuadra. Tienen que comenzar a unir los puntos. En este caso, la unión va a ser así. Ya tenemos la gráfica de la función. Esta es f de x es igual a 2x cúbica menos 4x. ¿Ya vieron cómo son las funciones con grado mayor que 2? Vean, como si estuviera trazándose una parábola, pero en lugar de eso vuelve a trazarse otra parábola. Eso significa que estas funciones son composiciones de parábolas. ¿Qué les parece? Ya tenemos la gráfica. Vamos a los incisos. Pongan mucha atención, contestémoslos. Ya tenemos la gráfica, ya tenemos todo. Ahora sí, dice el primer inciso, el inciso A. Dice, encuentra los intervalos de concavidad y o convexidad. Vamos a encontrar aquí los intervalos de concavidad, donde esta función es cóncava, donde es convexa. Iniciemos el recorrido. Observen que comienza a subir, llega a un punto más alto y comienza a bajar, pero fíjense que esta función a partir de aquí ya comienza nuevamente a subir. Observen esta primera parte. Esta que está aquí es una parábola que se está yendo hacia abajo. Eso significa que esta es una parábola convexa. Entonces, tenemos que considerar esa parte como convexa. Y miren para acá. A partir de aquí, la parábola se está yendo hacia arriba. Eso quiere decir que aquí hay una parábola convexa y una parábola cóncava. Debemos de dar los intervalos de esa. Primero, esta parábola es convexa ¿en qué intervalos? Ya les mencionaba de que aquí comienza la convexidad y aquí termina. Fíjense, para poder especificar los intervalos tenemos que concentrarnos al eje X.
Aquí es donde tenemos que fijar los intervalos de convexidad o el intervalo de convexidad. Fíjense que con respecto de X, esta gráfica comienza a ser convexa en este número, en el número -2, y después deja de ser convexa aquí, en este número. Ya vieron que en X es 0. Eso significa que este es el intervalo de convexidad. Lo vamos a dar entonces en términos de intervalo. En el extremo -2, observen que hay un hueco. Eso significa que aquí debe de haber paréntesis. Mientras que en este valor, en 0, ya no hay hueco. El intervalo avanza en X desde -2 hasta 0. Fíjense cómo se va a especificar esa convexidad. X pertenece al intervalo que va desde -2 hasta 0. Observen que en el valor extremo -2, el número no existe en Y, por lo tanto, no está existiendo en X. Ese es el intervalo de convexidad. Observen que ahora la gráfica deja de ser convexa para hacerse cóncava a partir de aquí y hasta acá. Eso significa que debemos de dar ese intervalo de concavidad. Observen que el intervalo de concavidad siempre se va a referir al eje X, y ese intervalo de concavidad va a estar aquí y va a llegar hasta 2, porque miren que en 2 es donde termina el valor en Y. Ese va a ser el intervalo que debemos de verificar. Este intervalo es en X, donde la función se está haciendo cóncava. Comienza aquí su concavidad y termina aquí. Entonces el intervalo, observen que comienza desde 0 en X y termina en 2 en X. Observen que en 0 sí está existiendo el número, y en 2, por las características del intervalo, también está existiendo. Entonces el intervalo es que X pertenece al intervalo que va desde 0 hasta 2. Así es concavidad y convexidad. Vamos al siguiente inciso. Dice que hay que dar el punto de inflexión. Es donde la función deja de ser cóncava para hacerse convexa o viceversa. Fíjense cómo esta función en un principio es convexa, pero a partir de aquí, observen que en este punto la función ya se está haciendo cóncava. Ese es el punto de inflexión. Lo debemos de dar con la coordenada X y la coordenada Y. Observen que ese punto es el origen del plano cartesiano. Entonces, el punto de inflexión es 0,0. Esta función sí que está como para ponerse a pensar. Vamos al siguiente inciso. Dice la raíz o solución, es decir, donde la gráfica corta al eje de las abscisas, es decir, al eje X. Esta gráfica, ¿dónde está cortando al eje X? Aquí está cortándolo, miren. ¿Qué valor le vamos a dar? Ese es un valor aproximado, si observan. Está entre -1 y -2, pero está más cerca de -1. Cuando ustedes den estos valores en la tarea, denlos en forma aproximada. Por el momento no seremos muy rigurosos. Ya después, si hay oportunidad, veremos un método algebraico para poderlos encontrar con exactitud. Por el momento no. Entonces, este valor consideremos que es -1.3. Vuelvo a repetirles, si ustedes dicen -1.4 está bien, si dicen -1.2 está bien, -1.5 está bien. Vamos a considerar aproximaciones. ¿Dónde vuelve a tocar la gráfica al eje X? Aquí miren, este sí está perfectamente definido, es el punto 0,0. Si aquí fue subíndice 1, entonces aquí va a aparecer subíndice 2, X subíndice 2 es igual a 0. ¿Dónde vuelve a tocar la gráfica la función? Aquí. Observen en este punto. Otra vez, este punto está entre 1 y 2. Más cerca de 1 que de 2. Si ustedes dicen 1.5 está bien. Si dicen 1.4 está bien. No vamos a ser muy estrictos. Yo lo consideraré como 1.3. Vuelvo a repetirles, esto se puede encontrar en forma exacta mediante procedimientos que ojalá que los veamos después. Finalmente, el inciso D dice que hay que dar el dominio y el contradominio. Esto ya lo sabemos, el dominio son los valores asociados a la primer componente, a la X. Observen que este dominio ya no lo dan en el intervalo. Entonces decimos directamente que el dominio es desde -2 hasta 2. O si no, lo podemos presentar en la otra forma, en forma algebraica. X pertenece a los números reales tales que valor menor es -2 y tiene paréntesis. Quedamos que paréntesis es sinónimo de menor que. Y posteriormente en el número extremo derecho es corchete, es sinónimo de menor o igual que. Ya tenemos el dominio. Contradominio, los valores de Y de la segunda componente. Aquí va a estar el contradominio.
Para este caso, el valor más pequeño, si observan, es de menos 8 y el valor más grande es de 8. Sí, aquí se puede ver, miren, el valor más pequeño en y es en menos 8 y miren cómo a ese corresponde un 0 sin rellenar, tal como lo habíamos visto. Y el valor más grande en y, aquí está, es 8. Entonces, el contradominio sería desde menos 8 hasta 8. Observen que en menos 8 el valor extremo no existe por las características del intervalo. En 8, valor extremo derecho sí existe. Entonces va a ser de menos 8 a 8, o y pertenece a los números reales tales que menor número menos 8, menor que y, sí, porque es sinónimo de paréntesis, menor o igual que 8, sí, porque es sinónimo de corchete. Terminamos ya el primer ejemplo. ¿Complicado? Tiene sus detalles. Función con grado mayor que 2. ¿Les presento otro? Ahí va. Es el número 3. Dice que es ahora y igual a menos 2x cúbica más 5x más 1. Acuérdense, y es sinónimo de f de x. Eso significa que podemos trabajar como f de x y no hay ningún problema. Así lo haríamos. Primera parte, decir cuánto vale a, cuánto vale b, cuánto vale c y lo demás. Ya quedamos que el exponente mayor es 3. Eso significa que la letra a asociada debe tener el valor de menos 2. Posteriormente no está la x cuadrada, ya saben, porque el valor de b debe de ser igual a 0. Si está la x, eso significa que el valor de c debe de ser igual a 5. Si está el número solo, el valor de d debe de ser igual a 1. Ya vieron que hay un elemento que vale 0. Esta es una función cúbica también, pero va a ser incompleta. Vamos a la gráfica. Vamos a la tabulación de los valores. Nos dieron el intervalo que va a ser desde menos 2 hasta 2. Entonces proponemos la primer componente, que va a ser desde menos 2, es decir, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Vamos a los valores extremos. En menos 2, observen que hay un paréntesis, quiere decir que ese número extremo no debe formar parte del intervalo. En el extremo derecho 2 también hay un paréntesis, ese número no debe de ser parte del intervalo. Vamos con la función. Dice menos 2x cúbica más 5x más 1. Entonces, sobre lo mismo, ¿quieres f de x? No lo olvides, f de x es sinónimo de la segunda componente. ¿Quieres la segunda componente? Respeta la regla, aquí la tienes. La regla dice menos 2 por el valor que propongas al cubo, más 5 por ese valor que propongas más 1. Entonces, trabajemos con los valores. En primer lugar, menos 2, posteriormente la función trabajada en menos 1, en 0, en 1 y en 2. Vamos con el primer valor de menos 2. Dice menos 2 por x al cubo, pues va a ser menos 2 por menos 2 al cubo, más 5 por x, es decir, más 5 por menos 2 y más 1. Hagamos las operaciones. Ya quedamos que esta se hace en primer lugar. Menos por menos es más y por menos es menos. 2 por 2, 4 y por 2 es 8. Ese menos 8 con este menos da más y sería entonces más 8 por 2 es 16. Aquí quedaría 16. Posteriormente, miren, más por menos es menos, y 5 por 2 es 10, y luego más 1. Hagamos la operación, 16 más 1 es 17, menos 10 es 7. Ya tenemos el primer valor. Como aquí corresponde que no debe de ser parte del intervalo, tampoco en y va a ser parte del intervalo. Así proponemos los demás. Cuando x vale menos 1, es menos 2 por menos 1 al cubo, más 5 por menos 1 y más 1. Hagamos las operaciones. Primero, menos 1 al cubo. Menos por menos es más y por menos es menos. 1 por 1 es 1 y por 1 es 1. Quiere decir que aquí da menos 1. Menos 1 por menos 2 es 2, es positivo. Aquí queda más por menos es menos, 5 por 1, 5. Entonces quedaría 2 menos 5 más 1. Hacemos las operaciones, 2 más 1 es 3 y 3 menos 5 es menos 2. Ya tenemos el valor siguiente que es menos 2. Vamos con el valor de 0. Esa no es complicada, si x vale 0, entonces sería menos 2 por 0 al cubo, más 5 por 0 y más 1. Todo este valor, si se dan cuenta, va a resultar de 0, también este va a resultar de 0, quiere decir que el resultado final sería 1. Perdón, aquí me equivoqué. Este valor debe de ser de 1, lo corrijo. Y a lo mejor voy a corregir también aquí la función, ahorita lo vamos a ver. Vamos aquí con el valor de 1, la función trabajada en 1, va a ser menos 2 por 1 al cubo, más 5 por 1 y más 1. Hagamos las operaciones, observen que este valor es de menos 2, y aquí sería 5 por 1 es 5, es decir, sería menos 2 más 5 y más 1. Menos 2 más 5 y más 1, entonces sería menos
2 y más 5 es 3 y más 1 es 4, ya tenemos el valor que es 4. Cuando x vale 2, la función trabajada en 2 es menos 2 por x al cubo. Si x vale 2, sería menos 2 por 2 al cubo, más 5 por x, es decir, más 5 por 2 y más 1. Hagamos estas operaciones. Primero, 2 al cubo, 2 por 2, 4 y por 2, 8. 8 por menos 2 es menos 16, más 5 por 2 es 10, sería menos 16 más 10 y más 1. Menos 16 más 10 es menos 6 y más 5, perdón, y más 1 es menos 5, ya tenemos el valor. Como este número extremo no existe, tampoco este va a existir. Ya tenemos la primera parte. Vamos a localizar los puntos en el plano cartesiano. Sería entonces el primero, x que vale menos 2, y que vale 7, si observan ya está ubicado, x que vale menos 2, 2 lugares hacia la izquierda, y que vale 7, 7 lugares hacia arriba, el valor no debe de existir según el intervalo. Ya tenemos el primero. El segundo, cuando x vale menos 1, y que vale menos 2, x que vale menos 1, un lugar hacia la izquierda, y que vale menos 2, 2 lugares hacia abajo. Ya lo tenemos. Vamos con el tercero, cuando x vale 0, y que vale 1, este sí lo voy a tener que modificar, miren, porque lo puse aquí. Este no debe de ser, debe de estar aquí. X que vale 0, y que vale 1. Ahí debe de estar. Eso significa que la gráfica se debe de abarcar este punto. Ya lo tenemos, vamos con el siguiente. Cuando x vale 1, y vale 4. X que vale 1, lugar hacia la derecha, porque el valor es positivo, y que vale 4, 4 lugares hacia arriba, ya lo tenemos. El último, cuando x vale 2, y vale menos 5. X que vale 2, 2 lugares hacia la derecha, y que vale menos 5, 5 lugares hacia abajo. Aquí va a estar el punto. Observen que es un punto sin rellenar porque los valores extremos no existen. Ahí tienen, ya tenemos la localización de los puntos en el plano. Va la unión de ellos. Unir los puntos, acuérdense que aquí, igual que en todas las funciones de ese tipo, debe de ser a mano alzada. Lo voy a hacer con el mouse. Verifiquen esto, ustedes lo deben de hacer con mucha más calma. Yo lo voy a hacer aquí en primer lugar. Entonces, desde aquí comienza a bajar la gráfica, llega hasta el punto más abajo, posteriormente comienza a subir y enseguida vuelve a llegar aquí. Ahí tienen, lo hice con el mouse, ustedes de seguro ya lo pueden hacer bien, con calma. Esa es la función. Les había trazado otra función, pero en este caso así la voy a dejar. Ya tenemos entonces esta gráfica. Y así terminaría la función esta de aquí. Vamos con los elementos. Esa se las había trazado. No le hagan caso a esta que está en café porque miren el valor de aquí de 1, lo tomé de este lado. Pero finalmente es la gráfica de la función menos 2x cúbica más 5x más 1. Y vamos a la siguiente parte. Esta, les decía, no le deben de tomar en cuenta porque resultó ser otra. Acuérdense que el punto estaba aquí, el que encontramos. Eso significa que este valor no va a corresponder aquí, sino que debió de ser el de 1. Ahí me la disculpan. La función debe de ser de esta manera, como la habíamos trazado. Aquí llega hasta este punto, posteriormente comienza su recorrido hacia arriba y después vuelve a bajar. Entonces, esta parte no debe de corresponder, ¿sí? No le tomen atención. Entonces, vamos a los valores, dice los intervalos de concavidad o convexidad. Observen que esta función es cóncava desde aquí hasta acá. ¿Ya vieron? Aquí tiene concavidad. Entonces, dice que es cóncava en acuérdense que estamos dando los valores en x. Desde menos 2 hasta 0. Observen que ahí está su concavidad. Es cóncava cuando x pertenece al intervalo que va desde menos 2 hasta 0. Y fíjense dónde es convexa. A partir de este número se está extendiendo hacia abajo en los brazos de la parábola. Ahí va a ser convexa. ¿Desde dónde en el intervalo? Pues va a ser desde aquí, desde 0 hasta el valor de 2. Acuérdense que estamos tomando como referencia a x. Entonces es convexa aquí desde 0 hasta 2. Si le van hallando, vamos con el inciso B, el punto de inflexión, donde la función deja de ser cóncava o convexa para convertirse en la otra parte. Fíjense, aquí está el punto de inflexión. Su coordenada x vale 0, su coordenada y vale 1. Aquí sí lo tengo que modificar por la situación anterior. En este caso, la coordenada x sí vale 0,
pero la coordenada y toma el valor de 1. Por ese número estamos teniendo este detalle. Ya está. Luego dice la raíz, donde la función está tocando al eje de las abscisas. Acuérdense que encontrar la raíz es verla como ecuación, y la solución de esa ecuación sería donde la x está tocando al eje de las abscisas. Donde la función, perdón, toca al eje de las abscisas. En este caso, aquí está el primer número, miren. Está entre menos 1 y menos 2, parece que está como en menos 1.5, igual, eso lo pueden dar en forma aproximada y no hay ningún problema, ya tenemos una. X va a ser menos 1.7, yo así lo di en esa forma aproximada. Si dan menos 1.8 está bien, menos 1.9 está bien, no estamos siendo muy estrictos. Posteriormente, si hay oportunidad, lo encontraríamos con más cuidado. Yo como lo había hecho, miren cómo puse otro punto aquí, en donde la función estaba tocando al eje X, pero por la manera en que lo había hecho, lo tuve que corregir, y en este caso, este no debe de ser X subíndice 2, no está tocando la función más que en este número, pero sí lo está tocando en este, miren. Aquí es como menos 1.3, en lugar de este le vamos a poner X subíndice 2 igual a menos 1.3. Acuérdense, lo estamos dando en forma aproximada, no estamos siendo tan estrictos, menos 1.3. Y el otro valor que está tocando es este. ¿Ya vieron este valor? Podríamos pensar que es menos 1.5, perdón, 1.5, 1.6, yo lo voy a dejar como 1.7, aquí está, miren, se sobreescribió con el anterior, pero X subíndice 3 es 1.7. Ya tenemos entonces donde la función está tocando al eje de las abscisas. Vamos con el dominio y contradominio. El dominio ya no lo dan, miren aquí. X va a ser desde menos 2 hasta 2, es decir, X pertenece a los números reales tales que menos 2, menor que X y menor que 2. Acuérdense que menor que hace referencia al paréntesis, y si es cierto, en ambos hay paréntesis. Vamos con el contradominio. Valor más pequeño en el contradominio, fíjense que es menos 5, y valor más grande es 7. Entonces, aquí se puede ver, miren, en X, en Y, valor más pequeño es este, que es de menos 5, y miren cómo el valor más grande es 7. Pero claro, en 7 observen que no está existiendo el número, tampoco en menos 5. Por eso es de que hay paréntesis en ambos casos. Menos 5 a 7, o Y pertenece a los reales tales que menos 5 es menor que Y, menor que 7. Así es como termina el ejercicio, función con grado mayor que 2. Más o menos, ¿le están comprendiendo? Hay que analizar esto con mucho cuidado. Les voy a presentar otro ejemplo para ver si las dudas ya con esto se disipan. Es el ejemplo número 4, el ejercicio 4. Dice que ahora que es la función que depende de x es x cuarta menos 3x cuadrada, y aquí está el intervalo de trabajo. Ya sabemos de qué se trata, por buena suerte. Primero dar los valores de a, b, c y los demás. Exponente mayor es 4. Observen que a este le está correspondiendo el coeficiente de 1, que no está escrito, significa que a va a ser igual a 1. No está x elevado al cubo, quiere decir que b vale 0. Si está x elevado al cuadrado, lo cual significa que su coeficiente, que es c, va a ser igual a menos 3. No está la x solita, ¿ya vieron? Significa que d va a ser igual a 0. No está el número solo, eso significa que e también va a ser igual a 0. Ya vieron que esta es una función cuarta porque el exponente mayor es 4. Pero miren, no hay elementos dentro de ella, eso significa que va a ser una función cuarta incompleta. Vamos con la gráfica. A tabular los valores. Ya sabemos de qué se trata. Proponemos la primer componente, que en este caso sería desde menos 2 hasta 2. X que vale menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Vamos con los extremos. En el caso de menos 2, hay un paréntesis, significa que eso quiere decir que el número sí es parte del intervalo. El valor extremo sí está en el intervalo. Y miren, en 2 hay paréntesis, queriendo decir que ese valor extremo no es parte del intervalo, y se va a reflejar con la segunda componente. Vamos con la función que depende de x, x cuarta menos 3x cuadrada. Ya sabemos que se va a encontrar el valor de la segunda componente respetando esta regla. La regla dice, propone el valor de x y luego elévalo a la cuarta potencia. Luego menos 3 por ese valor elevado al cuadrado. Los valores ya los tenemos, que es menos 2, menos 1, 0, 1 y 2.
Vamos con la primera sustitución. Si x vale menos 2 sería menos 2 elevado a la cuarta menos 3 por menos 2 elevado al cuadrado. Hagamos operaciones. Aquí el menos 2 se debe de multiplicar por sí mismo 4 veces. Primero los signos, menos por menos es más, por menos es menos y por menos es más. 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16. Este valor es de 16. Observen aquí, primero se realiza esta operación, menos por menos es más, 2 por 2 es 4, y 4 por menos 3 es menos 12, queda entonces 16 menos 12, y da 4, ya tenemos ese valor. Como este número extremo sí existe, eso significa que el valor extremo en y también está existiendo. Vamos con los demás, cuando x vale menos 1, dice la función x cuarta, pues va a ser menos 1 elevado a la cuarta menos 3 por menos 1 elevado al cuadrado. Aquí me faltó elevar al cuadrado. Vamos con las operaciones. Menos 1 elevado a la cuarta. Primero los signos, menos por menos es más, por menos es menos y por menos es más. Y los números, 1 elevado a la cuarta es 1. Aquí queda 1. Y luego estos, menos 1 elevado al cuadrado es 1. 1 por menos 3 es menos 3, entonces quedaría 1 menos 3 y 1 menos 3 es menos 2, ya tenemos el valor. Cuando x vale 0, sustituimos y va a ser 0 elevado a la cuarta menos 3 por 0 al cuadrado. Todos van a ser 0 y 0 menos 0 pues va a dar 0. Vamos con el valor de 1, sería 1 elevado a la cuarta menos 3 por 1 al cuadrado. 1 elevado a la cuarta es 1, 1 elevado al cuadrado es 1, entonces quedaría 1 menos 3, porque menos 3 por 1 es menos 3, y 1 menos 3 es menos 2, ya está. Último valor. Cuando x vale 2, va a ser 2 elevado a la cuarta, según la función, menos 3 por x al cuadrado, es decir, menos 3 por 2 al cuadrado. 2 elevado a la cuarta, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 2 elevado al cuadrado es 4, por menos 3 es menos 12, y va a quedar entonces 16 menos 12 y va a ser igual a 4. Ya tenemos el valor. Como este número extremo no está existiendo, tampoco está existiendo el valor extremo derecho, el valor extremo en y. Ya está la tabulación. ¿Más o menos? ¿Van bien? Vamos a localizar los puntos en el plano, que es la segunda etapa. Primero, x que vale menos 2, y que vale 4. X menos 2, dos lugares hacia la izquierda porque el valor es negativo. Y que vale 4, 4 valores hacia arriba. Y miren cómo el valor extremo, si está existiendo, es punto relleno. Ya está el primero. Menos 1 con x, menos 2 en y. El siguiente punto, x que vale menos 1, un lugar hacia la izquierda. Y que vale menos 2, dos lugares hacia abajo. Ya tenemos el siguiente punto. Tercero, x que vale 0, y que vale 0. Es el origen del plano cartesiano, ya lo tenemos. Cuarto, x que vale 1 y que vale menos 2. X que vale 1, un lugar hacia la derecha, y que vale menos 2, dos lugares hacia abajo, porque el valor es negativo. Último valor, cuando x vale 2, y vale 4. X que vale 2, dos lugares hacia la derecha, porque es positivo, y que vale 4, cuatro lugares hacia arriba. Ahí tenemos el punto. Observen que fue un punto sin rellenar, porque el valor extremo no está existiendo en x, y tampoco está existiendo en y. Ya tenemos la localización de los puntos. Vamos a la siguiente etapa, ¿se acuerdan? Es unir los puntos, y ya sabemos que la unión va a ser siempre a mano alzada. Eso significa que nuevamente, con ustedes con calma, hagan un recorrido acerca de la función, vayan uniendo todos los puntos. No son líneas rectas, tienen que ser en forma de curva. Esa es la función x cuarta menos 3x cuadrada, así, composición de parábolas. Hay que tener mucho cuidado con esta gráfica porque miren, comenzó a bajar, posteriormente sube, después vuelve a bajar y luego vuelve a subir. Observen que aquí hay dos parábolas que están yéndose hacia arriba, es decir, hay dos parábolas cóncavas, que es esta, más o menos hasta aquí. Luego miren, hay una parábola convexa, hasta aquí más o menos, y luego ya vuelve a haber una parábola cóncava. ¿Ya lo verificaron? Entonces, por el momento ya terminamos la gráfica de la función. Vamos a contestar los incisos. Dice el primer inciso, hay que encontrar los intervalos de concavidad y o convexidad. Vamos con los de concavidad. Observen que aquí está el primero. Este intervalo es concavidad. Y miren hasta dónde termina. Termina más o menos aquí. Más bien termina aquí. Observen, quiere decir que el intervalo, si lo vamos a referir en x, entonces debería de llegar de seguro por aquí. Entonces,
Intervalos de concavidad y de convexidad. Vamos con la concavidad. Aquí está la primer concavidad. Observen que referido a X es esto. La gráfica comienza a bajar, posteriormente comienza a subir hasta aquí. Es el primer intervalo. Observen que nuevamente aquí va a comenzar a bajar para volver a subir. Este es el segundo intervalo. ¿Ya verificaron estos dos intervalos de concavidad? Sí, obsérvenlos. Aquí está el primero, miren. Aquí la parábola es cóncava. Y vean cómo aquí está el segundo. Nuevamente aquí la parábola es cóncava. Aquí está, verifíquenla. Entonces, está el primer intervalo desde -2 antes de llegar hasta el 0, ¿ya vieron? Está como entre -0.5 y así lo vamos a considerar. El primero sería, X pertenece al intervalo -2 menos 0.5. Observen que el -2 en X sí existe. Por eso se puso el paréntesis, perdón, el corchete. Y luego miren, el valor extremo derecho por aquí es menos 0.5. Si está existiendo, por eso se puso corchete. Fíjense en el otro. Aquí está, entre 0 y 1 es 0.5 y observen que llega hasta aquí, hasta 2. No lo olviden, siempre los intervalos de concavidad y de convexidad se deben de dar referidos a X. Por eso hay que analizar bien cómo se ha trazado la gráfica. Ya tenemos esos dos valores, entonces es cóncava en este intervalo y luego con este intervalo 0.5 a 2, sí, por aquí comienza, miren, 0.5 sí existe el número y luego llega hasta aquí, hasta 2. El valor aquí no debió de existir. Esto significa que aquí debió de ser paréntesis. Este debió de ser paréntesis. Intervalos de concavidad. Ahora fíjense en dónde es convexa. Observen cómo esta pequeña parábola tiene sus brazos extendidos hacia abajo. ¿Ya vieron desde dónde hasta dónde es convexa? Aquí en este intervalo. Es convexa entonces desde -0.5 hasta 0.5. Lo vamos a considerar así, los números están dentro de la gráfica, entonces están existiendo, por eso se le puso corchete, intervalos de convexidad. Nuevamente deténganse con mucha calma. Aquí está la parábola convexa, mírenla. Y que vean cómo referida a X, sí, es de menos 0.5 a 0.5. Esta sí es para detenerse en el análisis. Vamos al inciso B. El punto de inflexión donde la función deja de ser convexa para hacerse cóncava y viceversa. Fíjense cuántos puntos de inflexión hay. Aquí está uno. Observen que aquí la gráfica deja de hacerse cóncava para hacerse convexa. Y fíjense cómo aquí está otro. Aquí la gráfica nuevamente deja de ser convexa para hacerse cóncava. Tenemos que dar los valores de esos dos puntos. Quiere decir que este en X es menos 0.5 y en Y es menos 1. Menos 0.5 menos 1 es el primero, pero hay otro que sería desde X otra vez 0.5 y Y también menos 1. Aquí faltó otro, el punto de inflexión, debe de haber otro con el valor de 0.5, menos 1. Dos puntos de inflexión. La raíz o solución de la ecuación ya sabemos que es donde la función está tocando al eje de las abscisas, al eje X. Y aquí fíjense está un primer punto. Ese primer punto está entre menos 1 y menos 2, pero más cercano a menos 2. En forma aproximada lo estamos dando y vamos a decir que es de menos 1.7. Aquí tenemos otro, observen que es este número, que en este caso es el origen del plano cartesiano, es X igual a 0. Y finalmente tenemos otro valor aquí. Este punto está nuevamente entre 1 y 2. Es como 1.5, como 1.6. Para hacerlo análogo al anterior yo lo voy a poner como 1.7, pero voy a repetirles, esto sería en forma aproximada. Ya tenemos dónde está la raíz. Finalmente vamos al dominio y el contradominio. Dominio, los valores de la primer componente, es decir, los valores de X. Ya nos lo dieron en el intervalo, aquí no hay ningún problema. Como en la función constante nos lo dieron. Va a ser desde menos 2 hasta 2, aquí está. Lo pasamos en forma algebraica. X pertenece a los números reales tales que menos 2 es un corchete, sinónimo de menor o igual que. Después, en 2
es un paréntesis en sinónimo de menor que. X pertenece a los números reales tales que menos 2 menor o igual que X menor que 2. Y vamos con el contradominio. Los valores de Y, valor más pequeño, ya vieron que es de menos 2. Y valor más grande es de 4. Pero observen en 4, hay una dificultad. Aquí el valor extremo sí existe, mientras que aquí el valor extremo no existe. Lo estamos observando aquí, miren en el izquierdo, el valor extremo sí existe. Y aquí en 4 el valor extremo no existe, ¿ya vieron? Siempre que suceda esto, tienen que considerar que cuando exista al menos una sola vez, entonces se va a considerar que el valor extremo sí está existiendo. Dice la teoría que esa existencia permite que esta también exista, porque el número finalmente es referido solamente a un solo valor, es un solo valor al que se está haciendo la referencia. Entonces ya tenemos el contradominio. En Y, valor más pequeño menos 2, valor más grande es 4. Entonces sería menos 2 hasta 4. Vuelvo a repetirles, aquí debe de ser con el corchete, queriendo decir que el número extremo sí está existiendo. O si no, Y pertenece a los números reales, tales que menos 2 menor o igual que Y menor o igual que 4. Así termina el ejercicio, así termina el análisis de las funciones con grado mayor que 2. Hay que adentrarnos entonces a lo que significa la concavidad, la convexidad, lo que habíamos visto. Algo nuevo es el punto de inflexión, hay que analizarlo con mucho cuidado. De alguna manera ya habíamos visto la raíz o solución de la ecuación, dominio y contradominio también. Así es como termina el ejercicio. Con esta parte, con este ejercicio, ya entonces vemos lo que es la función con grado mayor que 2, y con esto ya terminaríamos con el análisis de las funciones, lo cual significa que para la siguiente práctica ya vamos a comenzar a trabajar con un nuevo tema. Adéntrense a los ejercicios, analícenlos con mucho cuidado, ya vieron que tienen sus ciertos detalles. Nuevamente les pido que se apoyen con otro material, no hay ningún problema. Por mi parte sería todo. Ojalá que puedan hacer la tarea en su momento, que no vayan teniendo complicaciones. Cuídense mucho. Nos vemos.